¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Es Hechos capítulo 4. Es Hechos capítulo 4 desde el versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza al ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Como están, es maravilloso que podamos reunirnos cada domingo. Estoy agradecido. Cuando yo me pongo aquí en el escenario para predicar, digo, esto lo dije antes o esto lo hice la vez pasada. Y no me acuerdo muchas veces de lo que tengo que predicar, pero qué increíble. Yo, cuando yo predico, yo, ya que no tengo nada que decir, entonces vuelvo a rememorar. Por más que predico 2 veces, algo repetitivo, los miembros se ponen contentos y obtuve la valentía, ¿sí? Ahora, predico así libremente 2 veces, 3 veces, sin importar. Y cuando yo voy predicando, hay algo que es muy precioso. Mientras que voy predicando, sin darme cuenta, yo cuento la gracia que he hallado. En caso que yo, mientras que vivo la vida, mientras que yo vivo, cuando yo envejezco, si hubiese muerto sin conocer a Jesús, sería miserable. El hombre quiere cometer pecado. No comete pecado porque quiere. Sin darse cuenta comete pecado y así es destruido, merece la maldición. Yo, Oxupar, soy simplemente un hombre también, porque en mi vida, carencia, deficiencia, yo también veo muchos errores en mí. Aunque no es bueno de publicar esto, pero, en fin, tengo errores, también tengo carencias, pero el Señor salvó a un ser como yo y me erigió como pastor y me maravillo por eso. Me ha cambiado, ha perdonado todos mis pecados y verdaderamente yo cambié muchísimo creyendo en Jesús. Anteriormente, no se imaginan, pero cuánto he cambiado. Los amigos me dicen: ¿tú vas a la iglesia? Claro que sí. Sí, sabía que iba a ser así. Yo durante años viviendo con Jesús, cuando estaba en medio de la oscuridad, cuando estaba en medio de la desesperación, cuando iba a una dirección equivocada, en cada momento, cuando yo pienso en Jesús, me siento contento y agradecido. Y yo me di cuenta que no podía ser como antes. Y yo soy un don nadie. Y veía a mi ser que había cambiado muchísimo. Yo realmente no me puedo calificar a mí, pero
no puedo contar, pero tengo la paz, el gozo que no tenía antes. Ese hermano, sí, yo prediqué y él recibió la salvación. Y cuando veo que ese hermano viene a la iglesia, quisiera abrazarlo, estoy muy feliz. Y a las hermanas también, yo prediqué y ellas vinieron a cambiar. A veces quisiera abrazarla, pero claro, no puedo abrazar, pero en mi corazón me conmuevo en gran manera. Yo, luego en que pienso, Jesús que murió por mí, cuando Jesús ve a aquella persona por el pecado, debería de recibir la eterna destrucción. Pero cuando vemos que Jesucristo se gozará cuando esa persona muera y vaya al cielo, millones de veces más que yo. Y wow, el cielo estará lleno de risas y cambiará. Mientras que vivimos el mundo, tenemos decepción, dificultad. A veces también nos ocurren cosas injustas. No muchas veces, pero a veces, cuando nos ocurren cosas injustas, ¿verdad? Por más bueno que sea una persona, le da rabia, se enoja, ¿verdad? Pero aquellas cosas no pueden dejar de haber. Pero nuestro Señor Jesús, nosotros hemos cometido muchos pecados y ha cargado aquellos pecados. Mientras que comemos cuando pensamos, estamos muy agradecidos ante Jesús, mientras que pensamos en el camino. Algo más importante, yo he creído en Jesús. No lo hice yo, Jesús me ha guiado. Cuando pienso que me convertí en pastor, fue porque Jesús me permitió la gracia, no porque yo sea sobresaliente. Cuando pienso en esto y aquello, y y me pongo a pensar el proceso de ir al cielo cuando tengo tiempo. Otros tienen pecado, deben ir al infierno. Yo también hice lo malo, he cometido el pecado, pero por Jesucristo, el que pueda ir al cielo. Señores, ustedes que han venido a la iglesia, imagínense que todos vamos al cielo. Es tan glorioso, ¿verdad? Pero cuando voy al cielo y mientras que voy, cuando veo a un amigo que cae al infierno, ese amigo tanto le pedí para ir y no quería, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando yo me pongo a pensar en mí, me siento muy agradecido. En el himno decimos, un pecador como yo, habiendo obtenido el perdón, siendo una persona justa ante el Señor, el ser justo ante el Señor. Sí, me falta mucho para ser una persona razonable, pero si soy una persona razonable ante el Señor, cuando me pongo a pensar en ello, me pongo feliz, contento. Yo simplemente soy un hombre común. Jesús me salvó y me ha permitido creer en Jesús. Al comienzo entendí que mi pecado fue perdonado y Jesús murió por mi pecado y todos mis pecados fueron perdonados y ante el Señor me siento muy, muy agradecido y siento que no es suficiente con que dé toda mi vida. Aunque soy pastor, le soy sincero, no hice mucho por Jesús, simplemente prediqué, evangelicé, eso es lo único que hice. Cuando yo me pongo a pensar en mi vida, cuando me pongo a pensar con los amigos, yo he cambiado muchísimo. Antes mis amigos tomaban, discutían. Yo también. Era un hombre como ellos. Pero después de conocer a Jesús, no tengo que tomar, no tengo que fumar. Jamás me puse a pensar así. No fumé, a veces tomaba. Realmente, viniendo en Jesús, la gracia que yo recibí con ese solo hecho es conmovedor y me sentía muy agradecido.
Y a veces cuando voy a algunas ciudades a predicar y a platicar con la gente, son personas que no creen en Jesús, no conocen sobre Jesús. Yo conozco bien sobre Jesús. Ha muerto por nuestro pecado y derramando la sangre ha muerto por nuestro pecado. Ha curado al enfermo, nos ha dado la gracia y en nuestro corazón nos ha permitido un nuevo corazón para alabar al Señor. Cuando pensamos en esto y aquello, tenemos un gozo inexpresable por las palabras. Realmente, señores, cuando les toca la lotería o en un sorteo, estarán felices. A mí nunca me tocó la lotería, pero esa paz que uno obtiene en Jesucristo, ese gozo que uno obtiene en Jesucristo, es una gracia, bendición que no podemos obtener en ningún lado del mundo. Cuando pensamos en la esposa, mi esposa también, uy, su carácter, pero imagínense qué iba a pasar si mi esposa no creía en Jesús. Me siento muy agradecido ante Jesús. Cuando yo hablo sobre ella, ella no sé qué me dirá en casa, pero tengo que hablar cuando tengo que hablar. Me siento agradecido por mi esposa y les- yo le agradezco. A veces ella nunca me contestó para pelearse. Claro, por palabra lo dice, pero nunca me contestó. En Jesucristo, cuando nos volteamos a pensar en el pasado, me siento muy feliz, contento. Entre los amigos, cuando veo a amigos que no creen en Jesús. En realidad, antes de ir al cielo, me da pena. Nosotros, estando con Jesús para siempre, en medio de la gracia de Dios, no sé si vamos a un lugar lleno de joyas, oros, con solo no haber ido al infierno. Eso es tremendo, ¿verdad? Con solo pensar me siento agradecido. Un pecador como yo, habiendo obtenido el perdón, siendo un ser razonable ante el Señor. Esa canción es justo para mí. Me siento agradecido, glorifico al Señor. Además, más interesante es qué cosa. Cuando yo predico, no es incontable las personas que han recibido la salvación. Todos ellos han vivido una vida inimaginable. En primer lugar, cuando nos encontramos, sí, cambia la plática, una paz que nadie puede tener, una felicidad. Tenemos una esperanza hacia el mañana. Estamos muy agradecidos. Verdaderamente, a veces nos encontramos con la gente sin creer en Jesús. ¿Cómo es que viven felices sin creer en Jesús? Sí, pensé que al otro no le gustaría que le pregunte, pero tengo curiosidad. ¿Cómo es que la gente del mundo vive sin creer en Jesús, aunque venga la dificultad, la tristeza, la persecución? Cuando clamamos el nombre de Jesús, Jesús dice que se encargará de todo y tenemos la paz. Además, mediante la gracia de Dios, cada uno de aquellos problemas se resuelven. En Hechos capítulo 4 tenemos la palabra que dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Le encarcelaron a las personas que creen en Jesús. Estas personas que están encarceladas, pero, oh, tú estás en el infierno, yo iré al cielo. Por más que estén encarceladas, estarán felices.
¿Qué tanto si está encarcelada? Mi alma vive en el cielo. Un día estaré encarcelada. Esas personas que serán realmente destruidas por el pecado, cuando pensamos en ello, la paz que Jesús nos da en nuestro corazón, el gozo que nos da en mi corazón, el agradecimiento. Casi no vamos al hospital. Yo no voy al hospital cuando... No me acuerdo. Creo que casi no me fui. Me ha dado un cuerpo saludable, el Señor me ha cuidado, me ha ayudado. Todos los días puedo sentir eso. Cuando nosotros vamos viviendo con Jesús, Jesús tiene poder, tiene la capacidad, pero ¿por qué razón nos va a molestar a nosotros que creemos en Jesús? Jesús es un gran gozo cuando seguimos al Señor, cuando creemos en Él. Y si nosotros hacemos tal como nos dice, Él estará muy feliz. Un ser como yo ha dado gozo al Señor. ¿Nunca han pensado en ello? Piensen en eso. Un ser como yo, el que haya dado gozo al Señor. Señor, gócese, me siento agradecido, contento. Yo también. El que pueda predicar el Evangelio. Jesús es tal persona, yo cambié, somos felices, la familia ha mejorado. Y cuando pensamos en ello, Jesús también estará muy feliz. Le preguntamos, pero no nos responde. No pude platicar así. Simplemente no es la vida que nosotros vivimos. Cuando vamos viviendo la vida, hay grandes y pequeñas dificultades. Jesús, aquella persona que se casa, como si fuera que se prepara por mí, me ha permitido una gran gracia. No cualquiera puede ser pastor, pero yo no me convertí en pastor porque pensé que lo haría bien. Uy, que voy a predicar hoy. Y todo se hace oscuro. Cuando me pongo en el púlpito, no lo hago muy bien, pero durante una hora, si me permiten hablar, es maravilloso. Y a veces los hermanos cuando dicen, ay, pastor, he hallado la gracia. Parece que lo dicen así, aunque no hayan hallado la gracia. Y me siento agradecido cuando oigo aquello. Algo más importante. Creo no en Jesús. Y mientras que están así, dudando, yo no le hablo directamente. Simplemente le digo, creí en Jesús y me ocurrió esto, aquello. Y inclinan ellos sus oídos y se convierte en una persona que lleva la vida de fe en nuestra iglesia de manera magnífica. Y me siento agradecido. Un pecador como yo, habiendo obtenido el perdón, siendo un ser razonable ante el Señor, el que haya... Razonable quiere decir, se ha convertido en bueno. No soy bueno, pero he cambiado mucho. Gracias a Jesús, yo vivo una nueva vida. Y también ante el público, soy pastor y tengo la oportunidad de hablar sobre Jesús en muchísimas ocasiones. Y en aquellas ocasiones, ¿qué digo? La vez pasada dije esto, aquello. Y con solo pensar, me siento feliz con solo pensar. Cuando abro la palabra y leo, esta palabra ha sido escrito para un ser como yo. Pero Dios ha permitido esto, un ser como yo leyendo esto, obteniendo el perdón del pecado, llevando la vida de fe, recibiendo la salvación en Jesucristo. He vivido durante miles de años. Con solo eso, ante el Señor, me siento agradecido. A menudo, cuando lloro, digo, Señor, ¿por qué usted me ha salvado? Soy un ser inútil. Señor, ¿por qué usted me ha amado? Porque usted ha derramado la sangre por mí, porque ha perdonado mis pecados. Cuando pregunto eso, el Señor Jesús no me responde por esto. Pero aunque no me dice eso,
Me siento muy agradecido por la gracia del Señor y por lo cual estamos aceptando al Señor Jesús y me siento muy agradecido. Cuando leemos un poco la Biblia, Hechos capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Los sacerdotes, el pueblo, cuando iba hablando al pueblo, los saduceos, ellos enseñando al pueblo y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Fueron atrapados, durmieron una noche, así habrá sido, pero mediante ellos 5,000 personas se obtuvieron el perdón del pecado. Qué glorioso habrá sido. Sí, no sabía lo que era Jesús, pero tú me hablaste y yo obtuve el perdón del pecado. Si no hubiese sido por ti, iba a ir al infierno con solo pensar. Nos sentimos agradecidos. Cuando uno se convierte en pastor, hay un gozo inmenso que una persona común no puede sentir, especialmente una persona que no tenía vida de fe viniendo a la iglesia, oyendo desde el sermón, participando del culto. Cuando vemos a las personas que cambian de parecer, no los podemos olvidar, estamos felices, contentos y personalmente, aunque no podemos encontrarnos con todos y hablar de manera detallada, ellos viniendo, clamando el nombre de Jesús, especialmente con el nombre del Señor Jesús, habiendo obtenido el perdón del pecado, ¿verdad? Y en nombre del Señor Jesús, las personas que oran y se curan, a menudo los vemos. No es porque hemos clamado el nombre de Jesús, aunque digan eso, cuando hablamos de Jesús, rápidamente nos curamos. El corazón, cambiamos de parecer, el corazón en sí cambia y estamos en medio del gozo. Jesús por mí. Cuando ha cargado la cruz. Yo tenía que cargar aquella cruz tremenda, pero Jesús fue crucificado. Cargando la cruz del mundo, ha sufrido. Jesús, cuando queremos a veces hablar por teléfono, platicar, comer con Él, queremos tocarnos la mano y saludarlo. Pero dentro de poquito, aunque ahora no puedo, dentro de poco cuando vaya creo que será posible. Ustedes a menudo piensan en Jesús, tienen el corazón de agradecimiento y ustedes también oran. Y no tienen que ser tan largos, no alarguen mucho. Pero Jesús, después de recibir la salvación, he cambiado tanto. He obtenido la salud. Después de recibir la salvación, cuando dejé de tomar, hay mucha gente que mejora muchísimo el cuerpo, ¿verdad? Las mujeres, hay mujeres que no toman mucho, pero después de creer en Jesús, dice que tienen paz, se gozan y con gozo disfrutan el gozo. A veces al comienzo no saben bien, pero creyendo en Jesús, después de obtener el perdón del pecado, cuando uno se fija, uno lleva la vida de fe. Aquella persona, creyendo en Jesús, pasa por la dificultad y se curará rápido si cree en Jesús. El creer en Jesús. Ahora uno se hace muy feliz creyendo en Jesús. La iglesia Canaán no es ni una iglesia especial, pero cuando es domingo, con el solo hecho de que vengan a sentarse, me siento muy agradecido. ¿No será así? Imagínense si está vacío, viniendo aquí, sentándose, hablando, teniendo servicio. Las hermanas no sé qué tienen tanto que decir cuando las veo hablar. Es bueno de verlas,
realmente los hermanos reciben gran amor de Dios. Eso siento. El Señor Jesús, por nosotros, Él no ha titubeado dar su vida. Él se ha encargado de todo, de todo, la dificultad del pecado, nuestra vida, los hijos de ustedes, y así les ha dado la gracia. Cuando vemos eso, verdaderamente, señores, cantando agradecido al Señor, realmente no es suficiente ante el Señor. Estamos muy agradecidos. Pero, señores, entre las personas tenemos decepción, dificultad. Eso no deja de haber. Si solamente hay cosas buenas, uno no se da cuenta que es bueno y parece que por eso nos da la dificultad. La razón de ello tenemos que preguntar. No le pregunté, no escuché la respuesta. El Señor nos ha dado la gracia en muchos aspectos. No sabemos todo, pero lo más importante cuando vamos a la iglesia y después de obtener el perdón del pecado, en el centro de mi corazón ha cambiado y me he transformado. Todos lo sienten cuando yo fui pecador y cómo obtuve el perdón del pecado y cuando me voy a la iglesia para oír la palabra de Jesús, antes de oír y oír, y después de creer en Jesús y predicar a otras personas para que crean, aunque no sea largo. Oh, sería bueno que crean en Jesús con una sola palabra. Yo en ese momento era así. Después de creer en Jesús, todo eso desapareció. O si no, algo corto cuando lo decimos en mi corazón. Nos sentimos agradecidos por el Señor que nos ha ayudado. Las personas son iguales. Cuando nacen, hay veces que están felices, hay veces que tienen dificultad, hay veces que están enfermos, hay veces que tienen salud, o a veces que nos morimos, resucitamos, vamos al cielo, hay mucha diferencia. Pero nosotros todavía, dentro de esta vida, uno no ha visto una gente algunos que hayan resucitado, no vemos a gente que haya renacido. Dios no miente. Y tal como lo ha escrito, confiamos que se cumplirá. A veces los amigos no quieren creer, pero los queremos atar para que escuchen. No debemos hacer eso, pero los amigos cuando vienen al salón de culto, estamos agradecidos. Amigos, parientes, cuando vemos que creen en Jesús, estamos felices, agradecidos. Señores, nosotros, cuando creemos en Jesús, verdaderamente, obtenemos muchas cosas que no podemos obtener, pero las manos del Señor que no vemos siempre nos guardan, siempre nos cuida. Y cuando vayamos a morir, ahora estamos en medio de la tristeza, desesperación, y cuando estamos en medio de la muerte, ahora iré ante Jesús. Yo podré hablar con Jesús. ¿Será que podré hablar con Jesús? En ese momento estamos felices, agradecidos. No podemos dejar de estar en medio de la bendición. Amados, cuando Dios creó al hombre para salvar al hombre, a su Hijo unigénito, Jesucristo, lo ha enviado a esta tierra y permitió que cargue el pecado y en lugar de nosotros se entristeció, nos ayudó en el tormento y para bendecirnos creó al hombre. Ustedes, en primer lugar, dejando todo a un lado, es Dios quien los ama. Todos ustedes están recibiendo el amor de Dios. De ninguna manera, no borren eso de su corazón. Cuando están en medio de la tristeza, angustia, sí, por esto el Señor me ha querido guiar en medio de la bendición y me ha permitido la bendición, me ha querido guiar en medio de la gracia. Y entonces sienten agradecimiento y ustedes podrán agradecer al Señor. Y a veces cantamos, Jesús, siendo mi Señor. Después de cantar, sentimos la paz, el gozo. Amados hermanos,
Mientras que vivimos en este mundo, tenemos la salud, los niños han crecido bien, hallamos la gracia y los niños también sentándoles, aunque no sea a menudo, una vez por semana, poquito a poquito hablando sobre el Jesús, algo más importante. Ustedes saben cómo deben hacer ante Jesús. Jesús les guarda, les ha permitido nacer, la bendición les ha permitido y deben tener un corazón de agradecimiento. De esa manera, con solo enseñar ello, realmente mejora el corazón de los niños y el corazón de los niños se acerca a Jesús. Cuando se aparta de Jesús, sea, se dirige hacia la bebida, hacia el cigarrillo. Cuando nos acercamos a Jesús es algo muy bueno. A los niños pequeños, aunque no sea largo, diciéndole una palabra, Jesús murió en la cruz por nuestro pecado. Pueden decirle eso. Y las personas que creen en Jesús, Jesús nos perdonó y todos nos ha permitido para que podamos ir al cielo. Es bueno que cuenten ello y así ante el Señor para que puedan tener corazón de agradecimiento. No lo hagan muy largo, breve, corto. Cuando digan una sola palabra, ese corazón, cuando está puesto en el corazón de los niños, cuando cometan pecado, habrá momento, habrá una ocasión para escapar y cuando tengan dificultad, tendrán la paz y también en medio del enojo podrán tener la abstinencia y podrán crecer así. Tengo un hijo, una hija, mientras que voy criando al niño. El criar a ellos en la iglesia, es tan bueno criarlos en medio de la fe. Todos mis hijos, mi hijo, mi hija, no puedo decir que son sobresalientes, tampoco puedo decir que son malos, pero el Señor los ha guardado y me siento agradecido. Amados, hoy, esta mañana, una cosa que sí o sí quisiera compartir con ustedes. Jesús es el amigo de ustedes. Por favor, no tiemblen teniendo miedo. Por favor, quiero que tengan una relación amigable, estando cercano. Si tratan a Jesús como su madre, se acercará a ustedes. Y cuando tengan una pequeña dificultad, cerrando los ojos, Señor, usted sabe, tengo este dolor. Ayúdenme de este problema de manera simple. Agradezcan de manera simple, aunque no sea largo. A menudo si platican, es algo muy bueno. En mi casa, mi hijo ha mejorado de aquella manera. Muchas gracias. Ven aquí. Yo te veo hoy. Yo voy a orar por ti. Es bueno que tengan ese momento todos los días. Ora, ora. ¿Será al contrario? Realmente muy contraproducente. Digan, vengan, yo voy a orar por ti. La madre poniendo la mano en la cabeza o tomándole la mano. Si oran, será un gozo, una esperanza para los niños. Si oramos hacia Dios, te ayudará. Dios nos oye. Y de esa manera pueden ayudar, pueden enseñar a Dios. Es importante. Aunque yo no les diga, ustedes lo están haciendo bien, ¿verdad? Muchas gracias. La gracia del Señor, la bendición del Señor. Espero que sobreabunde en adelante a la familia que no cree, espero que crezcan. Y cuando vayamos al cielo, para que vayamos con Él y que la familia no vaya al eterno infierno. Echando el corazón, espero que ustedes oren para todos ustedes. Que Dios le bendiga. Y porque Dios le bendijo, están aquí sentados. Y por eso están cerca de Jesús y hallan la gracia de Jesús. La vida que les queda. Espero que reciban la bendición de Jesús. Sea cual fuera la dificultad, la persecución, espero que lo puedan vencer por Jesús y espero que vivan una vida bendita. Muchas gracias.